¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, Hoy es lunes. eh, Ha habido todo tipo de información, pero yo no tengo por costumbre comentar los diarios, eh, sino comentar lo que uno se va enterando a pesar de la información de los diarios. Acá hay como un universo paralelo, ¿no es cierto? Uno es el sistema solar, para achicarlo. No es no es que estamos en Carina Sinus, en la punta de la galaxia de la Vía Láctea. No, no, estamos en un sistema más chico, con el Sol en el medio y todos orbitando, al cual llamamos sistema solar. Y nosotros somos el tercer planeta. Eh, pero parecería que en la Argentina, al menos, y ahí también ahora sumamos Estados Unidos, habría realidades paralelas, como universos paralelos. Mientras Biden sigue nombrando funcionarios y en la Argentina hacen comentarios sobre los funcionarios que nombra Biden, oficialmente el sistema jurisdiccional norteamericano dice que no hay ganadores y que está seriamente cuestionado en los triunfos de algunos estados y están en proceso de revisión, de reconteo o auditoría, como llaman ellos, con en muchos casos la causa en los tribunales federales estaduales, con habilitación para ir a la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, si a mí, a este humilde abogado, le preguntan cuál es la situación jurídica de los Estados Unidos respecto a su elección del 3 de noviembre, yo le diría no está definida. El presidente hasta ahora es Donald Trump y, y tenemos hasta el 14 de diciembre para tener una definición y el 20 de enero un ciudadano americano deberá jurar, porque así lo determina la Constitución Nacional. Este podrá ser Donald Trump o podrá ser el señor Biden. Pero ninguna de las acciones del señor Biden hoy tienen virtualidad jurídica. Bien, digo esto para que no nos confundan deseos con la realidad. ¿Puede ser presidente? Sí. ¿Puede no serlo? Sí. Pero la realidad que hoy las condiciones jurídicas de la candidatura del señor Biden están en entredicho, seriamente en entredicho. Lo que pasa es que se ha instalado desde hace unos años una dictadura de los medios. Las cosas ocurren si lo dicen los medios. Esto nos retrotrae al medioevo, que la verdad era que decía simplemente la Biblia, y no posible en latín. Imaginémonos el drama que ocurrió cuando se le ocurrió a los alemanes, sobre todo a Lutero, traducir la Biblia del latín al alemán, lo que generó 100 años de guerras. No solo la separación de la iglesia luterana de convertirse en protestante y a su vez en abrirse, sino que la mera interpretación del libro sagrado de la Biblia, generó un escándalo fenomenal. Es decir, el hombre común podía interpretar sin la intervención de un sacerdote, que eran los que tenían el monopolio de ello porque hablaban latín. Muy bien. Eh, con los hermanos musulmanes pasan lo mismo. Si no lees en árabe, no hay traducción posible del Corán. No admiten la traducción del Corán en ningún idioma, de ninguna lengua. Las que existen, porque existen, son para ellos apócrifas. Estamos volviendo al medioevo o al 900,
en el caso del Corán, con el tema de la inmediatez de la información y los medios de comunicación. Hay medios de Estados Unidos que dicen que lo han procesado a Soros. Hay medios que dicen que esto es fake. Hay medios que dicen que está cuestionada la elección en Georgia a nivel estadual, cosa que por lo que me dicen es cierto. Otros medios dicen que no. A mí se me da por dudar de todos. Es decir, a mí me pasa lo mismo que le pasaba a Eratóstenes. Y con esto termino de las comparaciones. Eratóstenes fue un griego que en el año 500 a.C., un jonio para ser más preciso, cuestionó la existencia de Dios. No lo mataron por eso, porque hizo un análisis de carácter lógico. Dijo, al puerto de mi ciudad de Jonia, llegan barcos de todos lados, llegaban etruscos, fenicios, egipcios. Y cada uno traía sus propios dioses. Y todos eran omnipotentes, omnipresentes, todos tenían superpoderes. Entonces lo primero que pensó Eratóstenes, que era aquel que midió la tierra, usando un palo y los pasos, dijo, bueno, será el mismo Dios con distintos nombres. Pero luego observó que estos dioses, en este panteón de dioses, hacían cosas distintas. Algunos eran extremadamente buenos, otros eran extremadamente malos. Entonces su segundo análisis, el segundo análisis de Eratóstenes fue, bueno, son todos falsos y habrá uno que es verdadero. Y el tercer análisis, casi simultáneo, fue, o son todos falsos. Yo hago el mismo análisis que Eratóstenes, yo no le creo la información a nadie. Me dedico a escuchar opiniones sobre hechos, no informaciones. La información pura y dura la hemos perdido, queda Twitter. Por lo tanto, yo le podría decir al defensor del pueblo de la nación que elimine el cargo de defensor del público, que supuestamente estaba para defendernos de estas excentricidades informativas. Porque hoy a la mañana descubrí, cuando iba a hacerle un comentario respecto a dos tapas de dos medios, de La Nación y del Clarín, hablando de lo mismo en términos opuestos, como le pasó a Eratóstenes con los dioses, descubro que Miriam Lewin me había bloqueado. Desconozco la razón. Si personalmente alguien te bloquea, está dentro de las reglas de Twitter. No tengo ganas de escucharte, no tengo ganas de leerte, no quiero que me leas. Son las reglas de Twitter que todos aceptamos cuando hacemos clic en aceptar y Twitter nos habilita. No, ni me molesta. Me bloqueó Fernández Díaz, nunca sabré por qué. Pero Fernández Díaz es un particular que me bloqueó. El caso de Miriam Lewin es que es una funcionaria pública, determina su correo, Miriam Lewin, def. ¿Y cómo me voy a defender de los como público si la defensora no me permite? Yo ya le hice un tuit a Karina Banfi, que viene a ser la vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados. Supongo que lo leerá a su administradora de redes y le causará alguna curiosidad. ¿O no? Yo le digo por este medio a alguien que la conozca, la correligionaria Karina Banfi, que un ex dirigente nacional del radicalismo retirado que vive en Jujuy le mandó una denuncia a través de un tuit. Yo no me puedo trasladar a Buenos Aires para hacer o mandarle una carta de documento. Aparte no me interesa iniciar una acción, porque si no tengo tribunales federales acá.
Pero me queda claro que Miriam Lewin no cumple con sus funciones. Espero que Karina Banfield sí. Dicho esto, vamos a tener una semana complicada. Hoy, respecto al tema de Britos y el helicóptero, hoy una de las tantas personas que me sigue en el canal, que agradezco mucho a la gente que se suscribe, me comentó que el que toma el control del banco se había ido del mismo, uno de los hermanos Britos, precisamente por esta costumbre que tenía Jorge de financiar la política. Es decir, la información que a mí me dieron es buena. Por eso siempre que lo largo una info, digo, vamos a esperar, porque la información tiene una vida útil. Cuando es bien intencionada, yo digo, vamos a esperar. A mí me contaron esto. La fuente es buena, porque es la fuente que me comentó lo de el cambio de políticas del banco, mejor no puede ser. Pero hay que esperar, porque entre lo que él me dice y la próxima reunión de directorio, mejor cambia de opinión. O no. Pero yo adelanté una opinión. Esta semana va a haber un choque va a haber una discusión que está instalada en los medios respecto a que el tema de la modificación de la ley de Ministerio Público en el Senado y el tema y algún otro tema, sobre el tema de los impuestos extraordinarios, etcétera, etcétera, va a hacer chocar al presidente y a la vice. No, de ninguna manera. El presidente va a hacer lo que la vicepresidenta ordena. Entonces terminemos, reconozcamos el embarazo, porque ya se nota. No es que la nena está gordita, está de 6 meses. Y todo el mundo sabe que no va a haber un cambio. No va a haber no va a aparecer el Alberto que nos vendió el Grupo Clarín. No existe ese Alberto que nos vendió el Grupo Clarín. Yo le propondría a las autoridades de ADEPA o no sé qué, instaurar un premio qué sé yo, a la imaginación del año y dársela a Guillermo Coan, a Marcelo Longobardi, a tantos periodistas del mismo grupo, los consultores que trabajan casi como panelistas, Sergio Berenstein, etcétera, etcétera, que afirmaron la condición de Alberto Fernández de independiente, de moderado, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo que agarraba trompadas a un pobre viejito en un bar o que armaba un escándalo en Alto Palermo por situaciones similares. Pero ese era el Fernández privado, el que era tuitero chévere, que decía barbaridades a la expresidenta. No va a haber un choque de personalidades esta semana, se va a hacer lo que diga la señora. Y deberá intervenir la justicia, porque este debe ser el gobierno más judicializado de los últimos años. Es como que Cristina se enamoró de Comodoro Pi, de tanto ir. No hace nada que no terminan con la consulta en Comodoro Pi. Es decir, esto es el gobierno de los jueces, cosa que tanto repudiamos los abogados, el gobierno de los jueces impulsado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque en política como en física, el poder que no se ejerce, alguien lo ejerce. Y cuando vos te dedicás, más que a ejercer el poder, a vengarte o a buscar impunidad, alguien tiene que ejercer el poder de poner orden. Y eso es lo que hace el poder judicial cuando puede y cuando nos toca un juez o una cámara o una sala de casación medianamente sensata. Pero en este universo paralelo que muchos ciudadanos honestos pretendemos que la justicia resuelva
la culpabilidad de alguien a instancias de cosa juzgada en un tiempo oportuno, 2 años, 3 años. Yo no los quiero molestar a los amigos que impulsan ficha limpia, pero si Amado Vudú quisiera ser candidato, no hay forma de impedírselo. Porque sus condenas están todas apeladas. Es decir, existe el principio constitucional de inocencia. A veces los deseos no se convierten en realidades. Eh, Lamento decírselos. Papá Noel y los Reyes Magos son los padres. Les mando un cariño muy grande, nos veremos mañana. Muchas gracias.